Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are about to land in Finland, your dream destination. Acabamos de buscar la nave. Con esta nave vamos a ir a recorrer Finlandia. La felicidad es total. Arrancamos hace poquito el viaje, ya estamos yendo a nuestro primer alojamiento en Laponia, que es la zona norte de Finlandia. Vamos a hacer un recorrido circular terminando en el pueblo Rovaniemi, que es el pueblo de la Navidad. Estamos con un chofer de lujo y obviamente lo que más queremos en este viaje, ojalá se nos dé, es poder ver las auroras boreales. Estamos entrando ahora a la cabañita y se las vamos a mostrar porque está increíble, una cosa de loco. Afuera está como nevando, cayó una nevadita chiquita. En Finlandia, especialmente en Laponia, el invierno trae días extremadamente cortos. La oscuridad puede durar casi todo el día y en pleno invierno llega la noche polar, un periodo en el que el sol no aparece en el horizonte. ¿Te imaginas que un día el sol no salga? Para contrarrestar eso, los finlandeses ponen un cuidado especial en la iluminación y la decoración de sus hogares. Cada detalle, de las luces cálidas hasta los interiores acogedores, está pensado para hacer del invierno un espacio mágico. ¡Oh, qué placer! Y ahora vamos a ver la parte más interesante de la cabaña y la que casi todos los finlandeses tienen en sus casas. Un sauna. Sí, señores, un sauna. Esa leña, ahí arriba le tiran agua a las piedras para que empiece a largar el vapor cuando están calientes. Y acá pasan sus inviernos. En Finlandia hay más saunas que autos. No es solo relajación. Antes se utilizaban para dar a luz porque era el lugar más limpio de la casa. Hoy sigue siendo sagrado. Hay uno en el parlamento y hasta en restaurantes de comida rápida. Y si te animás, la tradición termina con un salto al agua helada. Una experiencia a la que luego nos animaríamos. Bueno, estamos por salir a pasear un rato por la mañana. Y así amanece el auto. Todo congelado. Increíble. Bueno, esa botella de agua nos quedó en el auto completamente congelada. Parece un bolito. Bueno, acá mi asistente sacando el hielo antes de salir. Recién llegamos y lo mejor que podemos hacer es salir a recorrer. Manejar por Laponia es una experiencia en sí misma. Hay más renos que personas y las rutas, con bosques a los costados, parecen sacadas de un cuento. En invierno, las ruedas con clavos son obligatorias porque acá el hielo es parte del camino. Ahora, antes de seguir explorando, vamos a lo esencial. Una visita rápida al supermercado finlandés para cocinarnos en nuestra cabaña. Generalmente los supermercados están junto a las estaciones de servicio. Siempre hay una playa para estacionar y está la entrada del supermercado. Ahí vamos. De regreso nos encontramos con algo mágico, un adelanto de lo que vendría en este viaje. Renos en el medio de la ruta como si la naturaleza nos estuviera dando la bienvenida. Seguimos camino por esta ruta blanca con todos los pinos, los árboles nevados por los costados. Está muy lindo, la verdad. Vamos yendo hacia Inari, en el norte de Finlandia, es lo más al norte que vamos a llegar. Y pronostican una gran nevada.
I catch myself reaching for it from someone else. Why is it so hard to hold on to? Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Los carteles al costado de la ruta indicaban presencia de alces y renos. Con tantos bosques a los costados, fue irresistible bajarse a explorar. Y ahí estaban, los guardianes de Laponia, majestuosos, tranquilos, como si siempre hubieran estado ahí, esperando. Estamos viendo los renos, estamos en un bosque totalmente mágico. Están los renos que están comiendo de los árboles, están comiendo los líquenes. ¡Qué locura! ¡Qué por Dios! Acabamos de vivir una de las cosas más increíbles de Finlandia. Ese encuentro mágico con los renos ahí en el bosque. Ahora un matecito para calentar porque está realmente congelado. 6 grados bajo cero. Qué buena experiencia. Arrancamos este hermoso día en Finlandia con nieve, está realmente pacífico, no hay viento, caen copos, está todo blanco, así que vamos a ir a cocinar afuera, nos vamos a hacer unos churrascos en la nieve. He soñado este bosque que tenemos acá afuera de nuestro alojamiento, de nuestra cabañita. Tenemos un lago congelado también, que ahí es la costa donde vamos a ir a hacer el fueguito. Bueno, acá estamos, tomando unos matecitos mientras se prepara todo, disfrutando de esta inmensidad, soledad, paz. Planazo, salió un planazo. Ya estamos casi listos para comer, alguien se anticipó. Como verán, no hace tanto frío, me saqué la campera, está hermoso. Así que acá estamos disfrutando antes que sea de noche, porque ahora anochece a las, creo que a las 2 de la tarde o 3 de la tarde. Muy temprano se pone de noche. Acá en el norte los días son demasiado cortos. A las 2 de la tarde ya es completamente de noche y por eso buscamos las mejores formas para aprovechar estas tardes oscuras. Nos preparamos para salir a la ruta e ir a cenar con un finlandés que nos recibiría en una increíble cabaña hecha y decorada por él. Acabamos de llegar, acá vamos a cenar. Fuimos recibidos por Petteri, un finlandés cuya hospitalidad nos sorprendió desde el primer momento. Nos ofreció glöggi, una especie de vino caliente hecho con jugo de frutas y servido en kuksa, una taza tallada a mano que era utilizada por los pueblos indígenas Sami. Probamos algunos de los sabores más tradicionales y únicos de Finlandia: reno, alce y un fruto típico de la región, los cloudberries, cultivados por él mismo. Obviamente no nos quiso decir cuál era su lugar secreto de cultivo. Mientras nos cocinaba, aprendíamos sobre su experiencia siendo soldado de frontera, la cultura finlandesa y su forma de vivir. Para nosotros, sin dudas, fue algo más que una cena. Fue una oportunidad para nutrirnos de una cultura que está profundamente conectada con la naturaleza, la familia y las tradiciones. Bueno, estamos viendo ahora la ruta totalmente de noche. Está todo nevadísimo. Todos los pinos al costado está repleto de árboles. Por todo lado está todo blanco. No podemos esperar el momento para ver esto de día mañana. Buen día a todos. Tenemos un amanecer increíble hoy en Finlandia después de un día entero de nevadas. Está todo blanco. Está amaneciendo recién, el cielo está naranja, se está poniendo increíble, así que ahora vamos a ir a disfrutar un poco del día.
es esto, por Dios? Estamos viendo ver un reno de la ruta. Increíble. Hicimos una parada ahora en el medio de la nada de la ruta para disfrutar realmente de esto. Está todo completamente nevado. El sol está de colores. Hase está muy contenta. No, es paraíso esto para nosotros. Nos encanta. ¿Pero qué es esto, por Dios? No podemos creer lo lindo que se ve todo esto nevado. Cada rincón parece sacado de un cuadro, como si la nieve transformara todo en un paisaje de sueños. En invierno, la luz en Finlandia es especial, no es como en otros lugares. Acá el sol apenas se asoma sobre el horizonte pintando todo con colores increíbles. Es una luz baja, difusa, mágica. Lo que vivimos hasta ahora fue solo un adelanto de lo que nos espera los próximos días en Finlandia. El norte de Finlandia nos regaló días inolvidables en los que vivimos la inmensidad de la naturaleza y la calma del invierno. Pudimos conocer la cultura finlandesa de una forma única, compartir historias, probar sabores inolvidables y sentir la calidez de su gente en el medio del frío extremo. Pero el viaje apenas comienza. Estamos recorriendo la oficina postal de Santa Claus.